Gloria a Jesús. Tomen asiento, por favor. Cuando la iglesia deja de orar, o lo que es lo mismo, cuando un creyente deja de orar. Colosenses, el capítulo 4, el verso 2, dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. La iglesia de hoy no tiene falta de recursos. Prédicas y predicadores hay por todo lugar. Apóstoles, profetas, evangelistas, medios a través de los cuales se pueda predicar el evangelio están al alcance de todos. Pero ¿por qué entonces la iglesia está en crisis? ¿Por qué la iglesia carece de poder? ¿Por qué los creyentes no están siendo transformados y están dispuestos a dar sus vidas por Cristo? No es falta de reuniones. Tenemos la libertad para reunirnos, por lo menos en nuestro país y en toda Latinoamérica. Pero si hay algo que la iglesia ha dejado, es de orar. Se escuchan bonitos mensajes y están al alcance de las personas diariamente. Usamos nuestro teléfono, nuestra televisión o los medios disponibles para escuchar a los mejores predicadores. Y contentos con lo que escuchamos, los creyentes o la iglesia ha dejado de orar. Cuando Pablo le escribió a la iglesia de Colosenses aquí en este capítulo 4, versículo 2, no les dijo perseveren en cantar, o perseveren en reunirse, o perseveren en aprender cada día más, o perseveren en servir. La orden directa de Pablo a la iglesia es: si van a perseverar en algo, deben perseverar en oración. ¿Por qué perseverar en oración es tan importante? Porque sin la oración el creyente no tiene alma, deja de respirar. Aunque tiene nombre de que vive y puede levantar sus manos y cantar, pero la fortaleza que necesita el creyente para hacer frente a todas las dificultades que el diablo le pone es débil. Los creyentes el día de hoy fácilmente abandonan las cosas del Señor. Los creyentes el día de hoy no tienen la fuerza para predicar el evangelio. Los creyentes el día de hoy no tienen el poder para orar por los enfermos. Los creyentes el día de hoy no están manifestando los dones del Espíritu. ¿Cuál es la razón? Es la falta de oración. El creyente ha dejado de orar. La iglesia ha dejado de orar. ¿Se hacen reuniones de oración? Sí. ¿Hacemos oraciones públicas? También. ¿Oramos en la iglesia? Sí. Pero ¿qué de la oración personal? ¿Qué de la oración en casa? ¿Qué de la oración en familia? ¿Qué de la oración con los hijos? ¿Qué de la oración en los momentos de nuestro devocional diario? Y como la iglesia ha dejado de orar, la iglesia ya no está influenciando la sociedad. La iglesia ya no está llegando a los perdidos. Hoy las iglesias se multiplican. Se dice estadísticamente que cada año surgen iglesias multiplicándose a las que habían antes. Pero lo que no se dice es que las iglesias que surgen de otras iglesias. Son producto de divisiones. Son producto de no me gusta ya donde estoy y voy a la esquina de mi barrio y pongo una iglesia. Pero no estamos la iglesia multiplicándose por ganar otras personas
o con otras personas, o con nuevos creyentes. Eso no está ocurriendo. Pareciera que los creyentes el día de hoy simplemente se cambian de un bando a otro, de una congregación a otra congregación. Y lo estamos tomando como que hay más iglesias. Pero en realidad no hay más creyentes. Y no hay más creyentes porque la iglesia no ora. Cuando la principal razón por la cual se le dijo a la iglesia que ore es para que nuevos creyentes vengan al conocimiento de Dios. Hay en las Escrituras órdenes específicas de nuestro Señor instándonos a orar, llamándonos a orar. ¿Por qué es que el Señor insistiría tanto en que oremos? ¿Es que acaso Dios quería complicar nuestro horario? ¿Es que acaso Dios quería mantenernos ocupados? ¿O quizás es porque Dios sabe que la oración es lo que sostiene o mantiene al creyente y éste puede predicar el Evangelio? Sin la oración, el creyente se olvida de su conocimiento de las Escrituras. Puede escuchar el mejor sermón el día domingo, pero el día lunes ya olvidó lo que predicó. Para el día sábado siguiente ya no sabe exactamente qué escuchó el domingo anterior. Pero si el creyente ora, si el creyente tiene vida de oración, el Espíritu Santo por medio de su oración refrescará su mente y la palabra recibida cobrará vida en su corazón. Pero como no ora, va olvidando día tras día sus prioridades en las cosas del Señor. El creyente que no ora corre gravísimo peligro. En el libro de Mateo, el capítulo 26, versículo 41, el Señor Jesucristo dijo estas palabras que no debemos olvidar nunca, porque creo que lo que Jesús nos estaba diciendo es: ustedes están en peligro constante. Y la única manera de poder ser librados de ese peligro es que ustedes oren. Mateo capítulo 26, versículo 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje de la Biblia? E incluso lo sabemos de memoria. Jesús no solamente estaba diciendo aquí unas palabras con respecto a la oración, nos estaba haciendo una advertencia, y una advertencia grave. Él está diciendo aquí: si ustedes dejan de orar, ustedes van a caer en tentación. Ustedes van a ceder a la tentación. Y cada día somos tentados. Todos los días. No importa cuánto conocimiento usted tiene de las Escrituras, cuántos años viene a la iglesia, o cuánto tiempo ha congregado, o qué ministerio tenga. Al enemigo no le interesa los estudios bíblicos que usted haya tenido. Tampoco le interesa la experiencia que tenga en el ministerio. Al diablo lo único que sabe es que si usted deja de orar, usted va a caer en tentación. Y la Biblia dice que cuando cae en tentación no serán cosas pequeñas, sino que serán cosas muy graves, cuyo propósito finalmente es apartarle a usted del Señor y condenarle eternamente. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo aquí: ustedes tienen que velar y tienen que orar para que no entren en tentación. Si usted nota aquí, Jesús no dijo: si ustedes no oran no tendrán bendiciones. No dice eso. Velad y orar para que tengan muchas bendiciones. La oración no atrae las bendiciones. Lo que dijo Jesús es que la oración me libra de ser tentado. Es decir, cuando venga la tentación, yo estaré fuerte. Pero ¿qué pasa cuando un cristiano no ora? Cuando viene la tentación, va a sucumbir, va a caer. No va a perseverar, no va a mantenerse. Y eso es lo grave de que la iglesia no ore, de que el creyente no ore. Está vulnerable, está débil. La oración es lo que nos hace fuerte. Entonces, pastor, el venir a la iglesia, ¿eso no me hace fuerte? Sí, por supuesto. Escuchas un bonito sermón y ese día te animas y Dios te da una palabra y te levantas, pero luego lo olvidas. Pero la oración permanente y constante es lo que libra a las personas de caer en las garras del infierno. La falta de oración abre puertas fáciles para el pecado. Si la gente no ora, fácilmente peca. Usted necesita saberlo, usted necesita
quizás vivirlo. Si usted deja de orar, después está hablando palabrotas, después está faltándole respeto a sus hijos, después está faltándole respeto a su casa, después está haciendo cualquier cosa. Porque cuando se deja de orar, es vulnerable al pecado. Usted le abre la puerta al pecado. Cuando una persona ora, cuando la iglesia ora, el pecado no tiene ingreso, no tiene entrada, no permanece. Sí, el pecado viene a tocarle la puerta, pero como usted está orando, usted se da cuenta que el enemigo está viniendo a su vida para tentarle y usted puede reprenderle en el nombre de Jesús. Cuando usted no ora, usted le abre la puerta al desánimo. Es muy fácil que un cristiano que no ora esté desanimado, permanente y constantemente. Son más los meses que pasa desanimado que los meses que pasa animado. De los 12 meses del año, 11 está desanimado y un mes quizás está un poco animado. ¿Cuál es la causa? La falta de oración. Cuando uno se ora, fácilmente la persona se desanima. Cuando no se ora, se abren las puertas al miedo, al temor. La persona está temerosa. Temerosa de qué ocurrirá mañana, qué pasará. Insegura de la protección de Dios y del cuidado de Dios. No se siente completo, no se siente bien. Siente que algo le falta. Cuando el creyente no ora, está lleno de temor. Está temeroso de una enfermedad, está temeroso de quedarse sin trabajo, está temeroso de que le falten recursos, está temeroso de que algo le ocurra a su familia, algo le ocurra a sus hijos. La falta de oración hace que el temor entre a la vida de la persona. Pero lo contrario ocurre cuando hay vida de oración. Tiene fe, tiene confianza, tiene seguridad, tiene la libertad de saber de que Dios protege su vida. Y que si algo ocurre en medio del camino, Dios nos dará una salida. Ese es el poder de la oración. Pero cuando no se ora, se abre la puerta al enfriamiento espiritual. Y no hay nada más terrible que el enfriamiento espiritual. Porque el enfriamiento espiritual es tener nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Estar en la iglesia, pero no estar aquí. Levantar tus manos, pero no estar adorando. El enfriamiento espiritual lo que hace con el corazón del creyente es volverlo crítico contra los demás. Está pendiente de los errores y de los pecados de los demás que de los de él mismo o de ella misma. Y eso es lo terrible del enfriamiento espiritual. Aparte de que se abre la puerta al pecado, se le abre la puerta al desánimo, al miedo y al enfriamiento espiritual, también encontramos a un creyente que es oposición a la obra de Dios. ¿Se imagina eso? Un creyente que se opone a la obra de Dios, que se opone a que otros sirvan al Señor. Eso es consecuencia de no tener una vida de oración. ¿Es importante asistir a la iglesia? Por supuesto que sí. Pero yo quiero decirles esta mañana que más importante es tener vida de oración. Cuando usted ora, su venida a la iglesia es maravillosa, es espectacular, es emocionante. Usted quiere venir a la iglesia para servir, para adorar, para cantar, para proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted es un creyente que no ora, venir a la iglesia para usted es pesado, es una carga, es una molestia. Incluso puede estar enojado aquí en la iglesia. Pero cuando un creyente ora, venir a la iglesia es motivo de satisfacción, de alegría, de gozo. Y cuando tiene que cantar, canta con todo su corazón. ¿Por qué? Porque ha tenido vida de oración antes. Pero cuando no tiene vida de oración, usted viene a la iglesia, no tiene ganas de cantar, no tiene ganas de orar, no tiene ganas de nada. Lo único que quiere es salir corriendo de este lugar. ¿A qué se debe? A la falta de oración. Por eso, si un creyente va a sobrevivir con el paso del tiempo a las cosas de Dios, necesita tener vida de oración. ¿Cuánto tiempo, pastor? ¿Cuánto tiempo tengo que orar? Para que su cuerpo se sostenga, para que su cuerpo lo mantenga con energía, ¿cuántas veces se debe alimentar? ¿Cuántas veces alimenta su cuerpo para que esté con energía? Los especialistas dicen que nuestro cuerpo necesita recargarse de energía cada 8 horas.
Y por eso es que comemos 3 veces en el día. Desayunamos, almorzamos y cenamos. Porque hay un desgaste de energía y nuestro cuerpo lo siente cuando no tiene los nutrientes necesarios. Imagínese a un creyente que no ha orado toda la semana. Piense eso. O quizás no oró todo el día. ¿Cómo puede estar fuerte? ¿Cómo puede mantenerse si no está alimentando su ser interior? De igual manera, como nuestro cuerpo se debilita, nuestro espíritu también se debilita. ¿Qué lo fortalece? ¿Cuál es el alimento que nuestra alma necesita? Es oración. El creyente debe volver a tener vida de oración. Sin oración, el creyente solo canta, no adora. Una cosa es cantar y otra cosa es adorar. El creyente que no ora, solo canta, pero nunca adora. El creyente que ora, no solamente canta, también adora. Disfruta la adoración, disfruta su comunión con el Señor. El creyente que no ora, escucha un bonito mensaje, pero luego lo olvida. Porque no ora. El creyente que no ora, solamente viene a la iglesia a cumplir con su servicio a Dios. Si es ujier, si es un predicador, si es un maestro de la escuela dominical, si es un director de los jóvenes, solo cumple, pero no está sirviendo con el corazón. ¿Por qué? Porque no hay vida de oración. En resumen, la vida de oración es la base para poder caminar fuertes con Dios. El creyente que no ora está en peligro constante. La tentación toca sus puertas todos los días y si no está orando, fácilmente va a caer rendido ante la tentación. En segundo lugar, la oración es el alma de la nueva vida en Cristo. La semana pasada les hablé acerca de cuál es el significado de la nueva vida en Cristo. Y hablamos ahí de las cosas que se practican ahora con esa nueva vida en Cristo. Tiene que ver con nuestra vida diaria, la nueva vida en Cristo. No tiene que ver con congregar, no tiene que ver solo con leer la Biblia, tiene que ver con lo que hacemos cada día. Pero si usted entiende que tiene que hacer nuevas prácticas en su nueva vida en Cristo, pero no tiene vida de oración, no tiene la fuerza para hacer los cambios que necesita hacer en su vida. Imagine, una de las cosas que Dios nos pidió la semana pasada en nuestra nueva vida en Cristo es: airaos, pero no pequéis. Dijimos que la ira y el enojo es parte de la vida, pero que no te debe llevar a ofender a los demás, a maltratar a los demás, a hacer daño a los demás. ¿Cómo tomas conciencia de un mandamiento tan importante para la vida del creyente si no hay vida de oración? La vida de oración es lo único que nos hace mantener alerta, así que lo que estamos practicando está bien o está mal. De hecho, cuando no hay vida de oración, ni siquiera nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo está mal. Seguimos viviendo de la misma forma, seguimos viviendo de la misma manera. Sí, en un momento me siento mal por lo que hice, pero luego lo seguimos practicando porque no hay vida de oración. Pero cuando hay vida de oración, cuando el creyente ora de verdad, sabe que esa nueva vida en Cristo tiene que ponerlo en práctica cada día. Y el Espíritu Santo siempre vendrá a decirte al oído: lo que estás haciendo no está bien. Y como tienes vida de oración, eres sensible a lo que Dios está diciendo. El Evangelio de Lucas, el capítulo 5, versículo 16. Hay algo que los creyentes no debemos olvidar, aunque es un texto de la Biblia muy sencillo, muy conocido, lo olvidamos fácilmente. Lucas, el capítulo 5, versículo 16, la palabra de Dios dice: mas el Señor se apartaba a lugares desiertos y oraba.
dice las Escrituras. Ahora piense esto. Si el Señor Jesús, nuestro Salvador, necesitaba orar, ¿por qué cree que nosotros no? Dice las Escrituras aquí, mas Él, hablando del Señor Jesús, se apartaba a lugares desiertos y oraba. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, caminando aquí en la tierra, necesitó tener vida de oración. ¿Qué le hace pensar que nosotros no? Que podemos sobrevivir sin orar, que podemos caminar todo el día, trabajar, salir a hacer nuestras tareas, pero no hemos tenido un tiempo de oración, no nos hemos encomendado al Señor. Jesús necesitó orar. ¿Por qué? Porque la oración lo conectaba con su Padre. La oración le prevenía de los peligros que iba a enfrentar más adelante. La oración le fortalecía. La oración le preparó para cuando llegó el momento en que tenía que ir a la cruz del Calvario. Si Jesús no hubiese orado, si el Señor, nuestro Salvador, no hubiese tenido vida de oración, hubiese sucumbido. Ninguno de nosotros seríamos salvos ahora si el Señor Jesús cedía a la tentación. Pero la vida de oración fue lo que le hizo fuerte. Y si la vida de oración fue lo que hizo fuerte a nuestro Salvador, ¿cuánto nos hará a nosotros también? Que el Señor nos ayude a mantener vida de oración, porque sin oración no hay intimidad con Dios. Dios no nos conoce. Nosotros podemos decir que le conocemos a Dios, pero la pregunta no es si nosotros conocemos a Dios, sino si Dios te conoce a ti. Él sabe que existes. ¿Cómo sabe que existes? Porque hablas con Él, porque te acercas a Él para hablar. Porque cuando oras, dijo el Señor Jesucristo, tú tienes que decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces Dios te conoce porque te acercas día tras día a tener vida de oración, a hablar con Él, a contarle cómo te sientes, a contarle cómo te encuentras, a contarle tus victorias y a contarles tus malos momentos, a contarle lo que esperas, los sueños que tienes y a contarle lo que no salió bien. Dios anhela escuchar a sus hijos. Y es por medio de la oración que Dios te conoce. Otra vez está Luisín aquí conmigo, dice el Señor. Otra vez está Rosa aquí. Otra vez está María. Wow, cuánto anhelo escuchar su voz. ¿Sabes? La Biblia dice que aunque nosotros conocemos a Dios, más importante es que Dios nos conozca. Y Dios quiere conocernos cuando tenemos vida de oración. ¿Sabes? Orar nos sostiene en los momentos más difíciles. Hay momentos difíciles en la vida. Si usted los ha pasado, ya lo debe dar como testimonio. Si no los está pasando, usted debería saber que va a necesitar de Dios en los tiempos difíciles. El libro de Filipenses, un bonito pasaje de la Biblia que el apóstol Pablo escribía. Filipenses, el capítulo 4. Miren lo que dice la palabra del Señor. Busque conmigo Filipenses 4, versículos 6 y 7. Léalo muy bien conmigo. Dice la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Piense esto un momentito, piense un ratito. En la primera parte nos está diciendo que no nos afanemos, sino que presentemos a Dios nuestras peticiones, que lo hagamos con oración, con ruego y con acción de gracias. Esa primera parte es fácil de entender. Es decir, si ustedes no quieren vivir afanados, si ustedes no quieren vivir en preocupación constante y permanente, presenten sus peticiones a Dios. El Señor está diciendo, oren. Pónganme delante de mí lo que a ustedes les preocupa. Eso es lo que está diciendo Dios en su palabra. Pero el resultado
es todavía más maravilloso. Mire lo que dice el versículo 7, leyéndola allí. ¿Qué es lo que va a producir que usted tenga vida de oración? ¿Qué produce? Paz. ¿Sabes qué? Paz que tú no puedes entender. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero esa paz es producto de vida de oración. Ahora imagine a una iglesia que no ora. ¿Podrá tener paz? No. Esa es la razón por la cual los creyentes viven afanados. Es la razón por la cual los creyentes pues están más preocupados que los mismos mundanos. Es la razón por la cual los creyentes están corriendo, no tienen tiempo para nada. Todo el dinero se lo gastan, todo el dinero les falta, la salud se les va, andan correteando por todo lado. Es porque precisamente no pueden disfrutar de la segunda parte porque la primera no lo están practicando. Ayer yo estaba preparando lo que tenía que predicarles esta mañana. Estaba sentado en mi mueble pensando ¿qué más les puedo predicar a mis hermanos? Ya les hablé acerca de la nueva vida en Cristo. Escuché el sábado lo que les prediqué el domingo. Me pareció que ustedes lo pueden entender fácilmente. ¿Cuáles son las prácticas de esa nueva vida en Cristo? Y estaba pensando lo que le tenía que predicar el día de hoy y venía a mi espíritu siempre esto: mi iglesia está sufriendo porque no ora. Mi iglesia está sufriendo porque no ora. Y mi pregunta siempre es: ¿en qué sentido está sufriendo la iglesia? Y no era porque están en pruebas constantes, no es ese tipo de sufrimiento. El sufrimiento que el Señor me mostraba de la iglesia es el no tener paz. Los creyentes no están viviendo con paz, están viviendo en un terrible momento de angustia, de preocupación, de tristeza. No están teniendo vida de oración, salen temprano corriendo. ¿A usted le pasa? Salir a las 3, 4, 5 de la mañana corriendo como si el mundo fuera a acabarse. Y regresan en la noche, muy tarde de la noche, cansados. Y se van a la cama y no tuvieron vida de oración durante todo el día. Y el Señor me ponía en mi corazón decirles esto: mi iglesia está sufriendo porque quiere, porque no me ha entendido, porque no me ha comprendido, porque no me busca, porque ha dejado de orar. Y por eso yo anotaba en este punto, decía, la iglesia, su problema no es congregar, porque congregan, se esfuerzan por congregar. El problema de la iglesia no es dar, se esfuerzan en dar ofrendas, se esfuerzan en dar sus diezmos. Ese no es el problema, me decía el Señor ayer mientras oraba. El problema de mi iglesia no es que no están contentos, están contentos. El problema de mi iglesia es que no tiene paz. Están afanados, están corriendo de un lugar a otro, están yendo y buscando cosas, pero no me están buscando a mí. Y esto era lo interesante cuando le decía al Señor, ¿qué puedo decirle a tu iglesia? Diles que hay una paz que yo tengo para ellos, pero tienen que dejar de correr, tienen que volver a orar. Y específicamente de esta iglesia, los ministerios no están orando, los sugieres no están orando, los ministros de alabanza no están orando. Esta iglesia carece de oración. Tiene mucha disposición, pero carece de oración. Pero hay una buena noticia. Dice la Biblia en 2 de Crónicas 7:14. 2 de Crónicas 7:14. Esta es la gran noticia para la iglesia hoy.
Si se humillare mi pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, dice Dios, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¡Wow! Esto sí me alegró ayer cuando lo leía. Dios todavía sigue creyendo en nosotros. Aleluya. Dios todavía cree que puedes empezar a orar. Dios todavía dice, tú puedes orar. No necesitas estar todo el día de rodillas. Solo necesitas tener en cuenta a Dios cada vez que empiezas tu día. 5 minutos, 10 minutos, en donde humilles tu rostro, inclines tu rostro y puedas decir con mucha sencillez de tu corazón, Dios mío, ayúdame, guárdame este día, guarda a mis hijos, ayúdame, Señor, a mantener la paz. Oh Espíritu Santo, guíame, dirígeme. ¿Cuánto tiempo toma el tomar unas palabras para dirigirse a Dios? No mucho, pero ni siquiera eso están haciendo los creyentes. Solo se levantan. Y Dios todavía me decía algo más. Hay mucha gente de mi pueblo que ni siquiera para tomar sus alimentos me están dando gracias. Ya no, como que ya se cansaron de orar todos los días dándome gracias por los alimentos. Hay hogares y hay personas que llegan a casa y solo comen y no se acuerdan de dar gracias a Dios. Cuando para los creyentes el dar gracias por los alimentos era una práctica normal y común. El no poder levantar una cuchara para comer sin dar gracias. Pero hoy los creyentes ni siquiera están orando por sus alimentos. Y eso está entristeciendo el corazón de Dios. Porque ya no hay oración. Las familias ya no se reúnen a la hora del almuerzo y el papá o la mamá le diga a sus hijos, hijos, vamos a dar gracias por los alimentos. Ya no. Los hijos están comiendo a un lado. Papá llega tarde, mamá no está. Ya no hay ese momento de orar a Dios como familia, dando gracias al Señor. Yo no creo que Dios esté exagerando. Yo creo que Dios hoy está llamándonos la atención. Hemos dejado de orar. Hemos dejado de dar gracias al Señor. Estamos acostándonos cansados de trabajar y ni siquiera nos detenemos un momento a dar gracias porque hemos regresado a casa y estamos en cama y bendito sea Dios, sanos. Y por eso Dios está diciendo, si se humillare mi pueblo, es decir, primero, si reconociere mi pueblo que ha dejado de orar, eso significa humillar. Porque usted puede cerrarse aquí y decir, pastor, no sé a quién le estás hablando, pero a mí no. Yo soy de los que oro todos los días, siempre. Yo no creo que Dios se esté equivocando. Dios está hablando con esta iglesia esta mañana. ¿Sabe por qué? Porque hay un año que se nos viene. Y ese año puede ser mejor o peor dependiendo de nuestra vida de oración. Ese año que se nos viene, el 2026, puede ser el mejor año para tu vida si desde ahora comienzas a tener vida de oración. ¿Qué significa un buen año? ¿Tener todo? No, significa tener paz, tener provisión, tener la bendición de Dios, tener el favor del Señor, que todos estemos sanos en casa. Eso es tener la bendición de Dios. Y Dios está queriendo a su iglesia despertarla en estas semanas que nos quedan ya para terminar este año, diciéndole, regresa a tener vida de oración conmigo. Los brazos de Dios están abiertos. Tienes que llamar a tu familia a orar. Tienes que decirles, vamos a orar por estos alimentos.
Quizás algunos de tus hijos te digan, papá, tengo hambre, voy a comer. Espera un momento. Si Dios no provee para esta casa, no tendrías comida. Es Dios el que obra milagros para que no falte comida en la casa. No es tu trabajo, no es tu dinero, es Dios el que provee la comida. Y eso tenemos que agradecerlo, inclinando nuestro rostro con reverencia y decir, Señor, gracias por la comida. Gracias, Señor. Porque llegará el día, dice la Biblia, no yo, en que usted tendrá dinero, pero no habrá nada para comprar. Espero ya no estar yo. Pero imagine eso, que usted tenga dinero, pero no hay nada que comprar, nada que comer. Y entonces usted se dará cuenta que el dinero no lo es todo, que es la gracia y el favor de Dios que todavía hace producir la tierra, que es la gracia y el favor de Dios que permite que tengamos alimento. Sí, usted puede ganar todo el dinero que quiera, y está bien, pero el dinero no le alimenta, Dios le alimenta. Por eso tenemos que dar gracias a Dios cada vez que tenemos un plato de comida delante nuestro. Es como las personas cuando yo siempre les recuerdo, ¿sabes? Es Dios el que te dio tus hijos. Es el Señor que te bendijo con hijos. ¿Sabes cuántas millones de personas y de familias en el mundo que no pueden tener hijos? Y tú tienes hijos, tienes hijas. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Si se humillare mi pueblo, si por lo menos mi pueblo reconociera, dice este pasaje de la Biblia, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Es decir, le está dirigiendo a los que creen en Dios, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, dice Dios, yo iré desde los cielos. Y hará dos cosas el Señor: perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Nuestra tierra es nuestra vida. Pero ¿quién no desea que Dios perdone nuestros pecados? Fallamos muchas veces. Y probablemente fallaremos otras más. Y yo necesito el perdón de Dios, porque su misericordia es mejor que cualquier otra cosa. ¿Sabe lo que el gran David decía con respecto al perdón? Me encanta el rey David, porque él escribió esto: Dios mío, prefiero caer en tus manos que en las manos de los hombres, porque tú tendrás misericordia de mí, pero los hombres no. ¿Sabe? La misericordia de Dios es más grande de lo que te imaginas. Mejor es estar delante de la presencia de Dios para que Él tenga misericordia de nosotros y nos perdone, antes que estar buscando la misericordia de las personas. Las personas no tienen misericordia. Las personas lo único que quieren es hacer leña del árbol caído, aplastarnos un poco más, hacernos doler un poco más. Pero Dios es especialista en restaurar y en levantar. No importa cuán cansado te encuentres y no tengas ganas de orar, en el nombre de Jesús tienes que orar. Debes orar. Regresa, iglesia, a la vida de oración. Regresa a la vida de oración. Si regresas a la vida de oración, tu vida será transformada. Todo tu ser será vivificado. ¿Y sabes qué? Serás encendido en el fuego de Dios. Dios te da un reto esta mañana. Comienza a orar y verás que al terminar este año
estarás como una antorcha encendida para empezar el 2026. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Empieza a orar. Regresa a la oración. Pastor, yo me duermo cuando empiezo a orar. Bueno, sal a caminar. ¿Por qué no sales a caminar por un parque? Es que hace frío, pastor. Bueno, abrígate bien. El frío, yo siempre digo que el frío tiene remedio. El que no tiene remedio es el calor. Porque ya no te puedes sacar ni el pellejo. Pero cuando hace frío, te pones una chompa, una frazada y ya estás. Pero cuando hace calor, ¿qué haces? Te sacas todo. ¿Y qué más te sacas? Sigue haciendo calor. Pero si tienes frío para salir a caminar y tener vida de oración, solo ponte una frazada y sal por tu patio y camina adorando a Dios. Porque ¿sabes qué? La oración transformará tu vida. La oración cambiará tu perspectiva del futuro. La oración te permitirá caminar confiado en esta tierra, sabiendo que Dios está contigo. Yo quiero desafiarles a que empecemos un tiempo de oración diario en esta iglesia. Y no necesitas que nadie te vea, no necesitas que nadie esté pendiente de ti, es una decisión tuya. Voy a tener tiempo de oración. Tu tiempo personal, tu tiempo de amor con el Señor. Y quiero que lo hagamos en 2 tiempos. Uno, cuando te levantes de cama. ¿A qué horas te levantas? No me diga 3 de la mañana porque no me voy a levantar a esa hora. No importa si te levantas a las 7, 8 o 9 de la mañana, pero no puedes levantarte y salir corriendo. Tienes que levantarte para tener tiempo de oración. Si te levantas a la 1 de la mañana, está bien. Hay algunos viejitos que ya no pueden dormir, 1 de la mañana se les quitó el sueño. Está bien. Comienza a orar en ese momento, dando gracias a Dios, dando gracias al Señor. Te levantas a las 6 de la mañana, está bien, levántate, camina, arrodíllate, lávate la cara, pero ten tiempo de oración. Ese es nuestro primer tiempo de oración que vamos a tener toda la iglesia Torrefuerte. Yo sé que hay un grupo de oración que se conectan en internet a las 5 de la mañana. No me pregunten de esas cosas porque no me gusta orar a las 5 de la mañana. Yo prefiero a las 6. Me salgo a caminar. Mi vida ha sido siempre eso. 6 de la mañana yo estoy en la calle, caminando, orando, dando gracias a Dios, porque hay un nuevo día más maravilloso de vida. Así que yo quiero pedirles que tengamos un tiempo de oración. A la hora que se levante usted, pastor, yo me levanto a las 10 de la mañana. Muy bien. Entonces empieza a orar a las 10 de la mañana. Pero el otro tiempo de oración que vamos a tener es cuando nos vamos a la cama. Y quiero, en el nombre de Jesús, que estas sean nuestras peticiones en este tiempo de oración. Tome apuntes si está aquí todavía conmigo. Número 1, vamos a orar por nosotros. Olvídese de orar por el presidente del Perú, por el congresista fulano, por el pastor sutano. Yo quiero que en su tiempo de oración ore por usted. En mi caso, Darío. Señor, te doy gracias por Darío. ¿Podría orar así? Señor, te doy gracias por Javier. Tú mismo, con tus mismas palabras. Señor, te doy gracias por Leonardo. Así va a decir Leonardo. Señor, te doy gracias por Leonardo. Señor, te doy gracias por Darío. Vuelve a orar a ti. Te doy gracias, Señor, por Darío, porque es fuerte, sano, porque puedo predicar tu palabra todavía. Quiero que tu primer tiempo de oración sea oración por usted mismo.
Muy pocas veces se ora por uno mismo. Siempre nos acordamos de todo el mundo menos de ti. Pero en este mes de diciembre, que comienza mañana, quiero que ore por usted. En segundo lugar, su segundo tiempo de oración. Imagine que ahí se le van 3, 4 o 5 minutos. No sé cuánto se ame como para que ore por usted mismo. Ore por sus huesos, sus nervios, sus tendones, sus ojos, sus oídos, que estén sanos, que permanezcan fuertes, que sus huesos no le crujan. Qué sé yo. Usted bendígase a sí mismo. La segunda cosa que usted tiene que orar, por lo que va a orar en este tiempo de oración, regresando a Dios, es usted tiene que orar porque el Señor le dé sabiduría. Pídale a Dios sabiduría. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Para qué necesita sabiduría? Para saber tomar decisiones, para saber corregirse a tiempo, para saber educar a sus hijos, para saber cómo va a desarrollar su trabajo, su negocio. Sin sabiduría estamos perdidos. Pida a Dios sabiduría. La segunda cosa que usted va a hacer es pida a Dios por sabiduría. Y la tercera cosa, y más importante que los otros, ore por su familia, sus hijos, su esposa, su esposo, sus padres, sus hermanos, su familia cercana. Si se acuerda de tíos, de abuelos, pídales que el Señor los guarde, que el Señor los salve, que el Señor los libre. ¿Podemos hacer esto en todo este mes de diciembre? Mire que no le estoy diciendo que se levante a las 3 de la mañana. Cuando usted se levanta, hace lo que tiene que hacer, se lava la cara, se limpia bien, se arrodíllese o camina o va o hace por ahí en su sala o va a su mueble y se postra o lo que usted tenga que hacer para hacer estas 3 peticiones delante de Dios. ¿Cuáles son? Por mi persona, por sabiduría y por mi familia. Todos los días de diciembre, todos los días de diciembre, todos los días de diciembre. Niños, jóvenes, adultos, Dios está llamando a la oración. Dios está llamando a algo que la iglesia ha dejado, que el creyente ha dejado, que todos hemos dejado: orar. Y una cosa más que Dios me pidió que les diga: una vez a la semana, reúna a su familia para orar juntos. No sé si usted piensa que yo le estoy hablando. Usted debe saber que cuando yo estoy aquí es Dios el que le está hablando. Una vez a la semana, reúna a su familia, lean un versículo de la Biblia, lean un pasaje de la Biblia y oren juntos. ¿Por qué tenemos que orar, pastor? No lo sé. ¿Por qué tendrían que orar con su familia? ¿Cuál es la situación de su familia? ¿Por qué tendrían que orar? ¿Qué es la situación de su casa? ¿Cómo se encuentra? Pues presenten esas peticiones delante de Dios. Tomen 10, 15 minutos. Pastor, pero mis hijos ya están grandes. Reúnan. Si viven en su casa, todavía tienen que obedecerle. ¿Me está escuchando? Si viven en su casa, todavía tienen que obedecerle. Papá, que eso de orar. Bueno, el que no ora no come. El que no ora no hay internet. Hoy día pagamos todas las repetidoras de internet. Y va a ver cómo van a orar con usted. Bueno, si no oran, hoy bajamos la palanca de la luz, no hay luz para nadie. ¿Sabe? El diablo es radical, atacando las familias, atacando las personas, enfermando a la gente. Nosotros los cristianos somos, ¿qué va a decir? Es tiempo de que la iglesia de Cristo se levante radicalmente para servir a Dios. ¿Por qué, pastor, todo esto? Porque el 2026
será un año lleno de la presencia de Dios para su vida, para su familia, para su casa, para su hogar. Será lleno de la presencia de Dios. Aleluya. Y la iglesia tendrá un nuevo tiempo de alabanza, un nuevo tiempo de adoración, un nuevo tiempo de canto. Pero eso no se va a producir por casualidad. Tiene que haber tiempo de oración. Si no hay vida de oración, el pecado entra fácilmente a su vida. Y he aquí que el Señor quiere limpiar su iglesia. Va a limpiar su iglesia. Va a limpiar su pueblo, porque no va a haber vida donde no hay oración. Así que el llamado de Dios es para todos aquellos que habían dejado de orar, o para aquellos que oran pero se han quedado solos. El llamado de Dios para aquellos que dejaron de orar por los alimentos. Dios les está diciendo: inclinen su rostro cada vez que tengan un plato de comida delante suyo. Sea en su casa, sea en un restaurante, sea en la calle, sea en el mall, donde se encuentren, que vean la gente que usted está agradecido a Dios porque tiene un plato de comida delante. De lo que menos debemos es de avergonzarnos de que nosotros oramos antes de comer. Tenemos que regresar a la oración. Este llamado es para aquellos que han orado, pero ya no con pasión, sino solo por cumplir. Este es un llamado de Dios para aquellos para quienes hace tiempo dejaron de llorar en la presencia de Dios. Ya los ven como algo extraño, pero cuando alguien llora en la presencia de Dios, no es porque está emocionalmente afectado, es porque sabe que sin Dios no es nada. Sin Dios no somos nada. Así que hoy te invito a hacer un pacto con Dios. Te invito a hacer un trato con Dios. Y este debe ser el trato que tenemos que hacer con Dios hoy. Señor, yo voy a orar, pero tú cuida de mí y de los míos. Yo oro a ti y tú cuida de mí, de mis hijos, de mi esposa, de mi familia. Tú serás mi proveedor. Yo confiaré, Señor, que mientras yo oro, yo tendré los mismos ingresos y aún más. Yo confiaré, Señor, que mientras oro, tú abrirás puertas más grandes, Señor. Mi negocio mejorará, mis ingresos mejorarán. Yo voy a orar, Señor, confiando que tú cuidarás de cada detalle de lo que yo proveo para mi casa. Y vamos a dejar de andar corriendo, porque no por correr mucho se tiene más. No por correr mucho se tiene más, sino por confiar más en Dios. Pónganse de pie, por favor. Vuelve a conversar conmigo, dice Dios. Vuelve a tu cuarto secreto. Vuelve a tu vida de oración. Vuelve a tenerme en cuenta.